permitir que en primer lugar yo dé la bienvenida, que agradezca la presencia de doña Ana María Díaz Olaya, directora de la Cátedra de Flamencología de Málaga. Llevamos tiempo razonable trabajando en la colaboración de la Peña Fombreva, la Cátedra, la Peña Fombreva, pueden hacer en el flamenco. Ella retomó la rienda cuando estaba de María Sever, Padero Secal, y ahí empezamos a hablar con Gonzalo Rojo. Fue la primera reunión que tuvimos en un almuerzo inolvidable. Preparamos las bases de este proyecto que ahora se está ya vislumbrando, y desde aquel momento hubo una cierta y mucha afinidad tanto de los proyectos que ella vislumbraba de futuro como la afinidad de la Peña Fombreva con la Cátedra, que ya llevamos tiempo, no había ese feeling que tenía que tener con esta Peña Flamenca Fombreva, la más antigua en el mundo del flamenco, la que ha llevado la tradición malagueña, y no solo malagueña, sino del arte flamenco en general. Por aquí han desfilado infinidad de cantadores y se han hecho una infinidad y cantidad de estudios, de investigación, de semana de estudios flamencos. Te doy la palabra para que tú seas la que exponga esta primera reunión y este proyecto que estamos encaminando prácticamente entre ambas instituciones. Muy bien, gracias Pablo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para mí es hoy un honor estar aquí en la Peña Fombreva y además me siento una más. Así es. Me siento una más. Y bueno, me hace muchísima ilusión, ¿no?, esta colaboración que estamos empezando, ¿no? Hoy de hecho empieza el rodaje ya oficial. Es una colaboración entre la Universidad de Málaga y la Peña Fombreva. Esperamos hacer muchísimas actividades. Y la verdad que yo pues me siento bastante segura de la mano de Pablo, de la mano de Luis, porque bueno, ellos son expertísimos, y en la universidad hace falta gente así, y yo creo que nos vamos a enriquecer mucho, tanto de cara a que nuestros alumnos investiguen flamenco, tesis doctorales, etcétera, como que la Peña también tenga ese acceso a la universidad y a, bueno, pues a cursos, a conferencias que hagamos, etcétera. Me ha dicho Pablo que hable del proyecto futuro. Ya lo veo. Bueno, uno de los proyectos que dijimos era este ciclo de conferencias que vamos a abrir, que vamos a intentar hacer. Y la siguiente, bueno, pues el siguiente proyecto, se lo contamos un poquito por encima, es una recuperación de música antigua malagueña, un proyecto que se va a hacer a través del Vicerrectorado de Cultura. Y bueno, pues vamos a recuperar una serie de cantes malagueños, antiguos, y vamos a hacer el ayer y el hoy, ¿vale? Cómo esos cantes se interpretan. Entonces, bueno, pues la verdad que es un proyecto que tenemos muchísima ilusión por empezarlo, y nada, hay que ponerse mano a la obra porque tenemos que entregarlo en nada, en octubre. Así que yo creo, además va a ser una plataforma abierta para que todo el mundo pueda entrar ahí, para que todo el mundo, bueno, pues ya quien quiera profundizar, pues que venga a la Peña Fombreva y que escuche pues los discos y que mire el archivo, en fin, pues que sea un aliciente, ¿no?, también para la gente que venga para acá. Y nada, pues otra vez encantada de estar aquí esta tarde y muchísima ilusión por estar aquí. Me siento una más, lo estoy diciendo, y además con estas reuniones que hacemos de vez en cuando, que bueno, que sirven tanto, ¿no?, porque se van gestando ahí cosillas interesantes, creo yo. Y bueno, y muchos más planes que tenemos por parte de la cátedra. Bueno, y también Pablo es un patrono de la Cátedra de Flamencología, o sea que aparte te tenemos ahí también presente. Y gracias. Bueno, abundando ya, y para terminar, formalizamos un convenio de colaboración, la Universidad de Málaga, la Cátedra de Flamencología, con la Peña Fombreva, un convenio muy ambicioso en el que está previsto cursos, cursillos, participar en las actividades, que las actividades de la cátedra se hagan en la Peña. Desgraciadamente,
llegó el coronavirus y nos pegó un frenazo total, pero seguimos con el alma y con el mismo espíritu que iniciamos, el mismo. Y de hecho, hoy estamos aquí para empezar este ciclo de conferencia inaugural que pretende ser un ciclo de referencia entre la colaboración entre la universidad y una institución flamenca como la Peña Cumbreva. Este que iniciamos hoy y que será, como he dicho anteriormente, el inicio y la proyección futura. Yo le agradezco a Ana, vuelvo a reiterar, porque ella ha sido la persona, con alguna ayuda de Maribel Calero, que quizás te indicó algo el camino. Ella ha sido la persona que ha conseguido que esta colaboración sea cierta y sea un hecho real. Nosotros sabéis que en la Peña Cumbreva aspirábamos siempre a esta colaboración. Éramos como diciendo cómo nosotros, nuestra peña, siendo el centro de flamenco tan importante como es, la universidad no hemos contactado. Gracias a Dios llegó un ángel como Ana y aquí estamos ilusionados en hacer muchos proyectos. Y ahí vamos a responder la peña, porque la peña tiene elementos muy valiosos. Personas que han dedicado su vida al estudio del flamenco. Y estas personas tienen que ponerse en valor a través de la universidad. La universidad, yo que tengo ciertos contactos con otras cátedras, la universidad se está acercando a la sociedad. La sociedad necesita a la universidad y la universidad necesita a la sociedad. Esa simbiosis antes no estaba, el mundo cultural estaba muy elevado, era imposible llegar. Hoy a través de las cátedras se está estableciendo ese vínculo de unión. Yo creo que este maridaje no por el vino y la comida, sino este maridaje perfectamente de dos instituciones dure mucho tiempo, sea muy fructífero y que nos veamos muchos años y que en el futuro diga que gracias a este convenio de colaboración, aportamos mucho al mundo flamenco. Entre ellos vamos a colaborar con el máster que está programando, un máster muy importante, casi el único máster, eso lo ha dicho, el único máster que va a haber sobre el flamenco en la Universidad de Málaga. Bueno, pues ya sin más, ya hemos hecho la presentación, ya conocéis el proyecto de donde viene este inicio de conferencia. Y para presentar a nuestro ponente, hoy magnífico ponente, tenemos a nuestro querido amigo, compañero, abogado, como es Luis Luque del Río, tiene la palabra, y nosotros nos sentamos. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí me ha tocado la parte más fácil, que es presentar a Ramón Soler Díaz, un malagueño que es profesor de matemáticas y que además de ser un aficionado al flamenco extraordinario, es un investigador y un divulgador sobresaliente. Y teníamos pocas dudas acerca de cómo enfocar el comienzo del ciclo de conferencias. La idea inicial era arrancar con un tema de Málaga y que lo iniciase un malagueño. Salió la opción de Ramón y hablamos con él y se puso completamente a nuestra disposición. Y él ha elegido y va a pergeñar y va a desarrollar el tema del flamenco en Málaga, su pasado y el reto que supone para el futuro y para Málaga el flamenco, para nuestra peña, porque parafraseando a Aristóteles, todo lo que está por venir es incierto. Así que vamos a ver lo que Ramón nos propone para que sea un poco más cierto todo eso. Así que con él os dejo. Bien, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Para mí es un honor y una satisfacción poder abrir este ciclo de conferencias que capitanea la Peña Juan Breva y la Universidad de Málaga con la cátedra de flamencología. Y bueno, yo
tengo que agradecer la asistencia a todos vosotros con el día de calor que está haciendo y las palabras de Luis, que me siento muy honrado de que me llamaran para abrir. Así que yo voy a establecer una conferencia. No me gusta dar las conferencias leídas, pero como quiero decir unas cosas justas, ni más ni menos, voy a hacer una primera parte más leída y una segunda parte menos leída. Sí. Y luego dejaré al final, porque a mí me gusta, como en general hablo de Cante, porque el Cante es el protagonista y luego escucharemos algunos fragmentillos de algunas cosas. Así que, señor presidente, don Pablo, vamos a empezar la conferencia. Yo quería recordar, antes de nada, a un socio y amigo que se nos fue no hace mucho, que fue Antonio Gómez Alarcón, que fue además gran investigador, uno de esos aficionados que como yo los llamo, librepensadores, que no está adscrito a ninguna escuela ni a ninguna tendencia, sino que sigue su propia línea de investigación, con la que uno puede estar de acuerdo o no, pero es legítima y honesta, y además de una magnífica persona que de él hemos aprendido mucho, todos sus amigos y los aficionados de Málaga. Y también tengo que hacer un recordatorio de los ratos de fiesta tan buenos que yo he podido echar en esta peña, en la primera del Callejón del Picador, en la segunda que hubo en esta, con genios como La Cañeta, como Marsellés, como el Álvarez, como yo que sé, tanta gente que hemos echado todos ratos extraordinarios aquí. Ya está más que demostrado que el flamenco empieza a fraguarse hace poco más de 200 años, como síntesis de varias tradiciones musicales venidas de siglos atrás. Parece ser que unas cuantas familias gitanas de Cádiz y los puertos ensayan un nuevo modo más crudo de interpretar las canciones que había en boga a finales del siglo XVIII. Esas extrañas maneras fueron una vuelta de tuerca expresiva que llevó la canción tradicional y popular a otra dimensión. Iban impregnadas de lo que hoy llamaríamos hipíos y quejíos, con una clara voluntad de situarse en los antípodas de los modos oficiales o académicos de la época, cuando lo bien visto eran las músicas francesas, italianas o centroeuropeas. Esa especie de Big Bang debió de ser algo parecido a la explosión punk que se produjo en 1977 en Londres, cuando unos jóvenes azarbajados de los bajos fondos dinamitaron el buen tono del rock británico anterior, dominado por un sinfonismo esclerótico y aburrido, estableciendo además las líneas maestras de la música rock en las siguientes décadas. Pero vamos a lo que nos trae aquí, que es el flamenco. El gusto por ese nuevo estilo de cantar del que hablaba se fue extendiendo por Andalucía, y los que tenían facultades se apuntaron a la nueva moda, que consistía en cantar al modo gitano o a los gitanos las tonadas que conocían. Hubo así una reinterpretación y artistificación, valga el palabra, de las canciones populares y de los distintos folclores locales, hasta convertirse en el género andaluz, que es lo que hoy conocemos como flamenco. Las fuentes a las que acudieron para beber eran diversas: canciones tradicionales andaluzas y del resto de España, como romances, canciones de rondas, jotas, seguidillas, jácaras, fandangos, nanas, polos, jaleos, olés, tiranas, etcétera, etcétera. También había cantos de procedencia transatlántica, sobre todo de Argentina, México y Cuba, que se andaluzaron, o mejor dicho, se aflamencaron, al acoplarse a los ritmos predominantes en el género, heredados en parte de la música renacentista y barroca. Asimismo, se incorporaron a la nueva estética fragmentos cantables de tonadillas escénicas de finales del XVIII y principios del XIX, de zarzuelas y obras teatrales del género chico. En lo tocante al baile y la guitarra, las técnicas, llamémoslas refinadas, ocultas, entre comillas, influyeron en la estilización de las rudas maneras primitivas. Así, en el caso de la guitarra, algunos recursos técnicos del clásico, enraizados en la venerable tradición de la vihuela renacentista y barroca, y también en la guitarra barroca y romántica, sirvieron para ampliar la paleta musical del toque popular, eminentemente rasgueado, también llamado toque a lo barbero. Con tan singular cargamento, la gran nave que hoy conocemos como flamenco aparejó jarcias y velas para iniciar su singladura y tomar buen rumbo para no parar nunca, como el barco del holandés errante. Esto mismo lo contó Pericón de Cádiz, pero muchísimo mejor que yo, y por supuesto con más.
El gaditano tenía experiencia previa, pues a compás de tanguillo y sin necesidad de usar el carbono 14, fue capaz de datar la fecha y el lugar exacto donde hicieron una gran cazuela fabricada con una sustancia que nadie conoce. Fue fabricada en Medina Sidonia en el año 40 del siglo XIV. Exactamente. Pero a lo que vamos. Pericón precisaba que justo en 1512, fíjense ustedes, ni antes ni después, llegó a Cádiz una goleta con unos fardos que contenían las partituras del flamenco. Allí dejó la mayor parte de la carga, pero luego fue arribando a otros puertos de mar y así fue haciendo la valiosa entrega. La goleta también llegó al puerto de Málaga, donde los estibadores desembarcaron tela marinera en este caso. Y ya sabemos que Pericón nunca mentía. Desde que hay noticias del género, o su inmediato antecedente, aparece Málaga y sus barrios populares como lugar destacado en el que las gentes cantaban y bailaban con especial arte. Las partituras de rondeñas, malagueñas, fandangos, tangos, serranas, guajiras, peteneras, saetas y otros cantes se esparcieron por toda la provincia y encontraron una buena tierra para germinar. Faustino Núñez rescata en su imprescindible guía comentada de bailes y cantes preflamencos los nombres de decenas de tonadillas escénicas de finales del siglo XVIII y principios del XIX. En ellas, Málaga ya aparece como lugar donde los personajes castizos cantan y bailan. Una de las referencias más antiguas, si no la que más, como pude consultar a Gregorio, de una canción llamada Malagueña, la descubre Faustino y aparece en 1779, o sea, hace 240 años, en la tonadilla de Pablo Esteve titulada El viejo enamorado. En ella, la actriz y cantante de Motril, María Antonia Valleja Fernández, la célebre Caramba, interpreta en un compás vivo de 3x8 una malagueña. Pone el nombre, evidentemente no es lo que hoy conocemos como malagueña. Asimismo, Gregorio Valderrama dio con la primera partitura encontrada hasta hoy de un cantable llamado Malagueña, fechada en 1813, con el subtítulo de Chanson populaire de l'Andalousie. Aparece editada en París, arreglada para piano y guitarra por Narciso Paz. Por su parte, el músico y musicólogo Soriano Fuertes, escribe en la década de 1850 su Historia de la música española. En ella cita el triángulo formado por Triana y la Macarena en Sevilla, la Viña en Cádiz y el Perchel, mi barrio, de Málaga, como centros de casticismo. Y dice Soriano Fuertes: la melodía recitante de los modernos recitados no pudo tener otro origen sino en nuestras antiguas jácaras o romances, porque la misma clase de melodía hace aún el carácter de muchas de las canciones españolas. Hasta la manera de acompañarlas regularmente a golpe seco de instrumento fue tomada de dichas composiciones, porque éstas siempre se han acompañado y aún se acompañan de dicho modo en la guitarra, escuchándose todavía en los cantaores, y dice cantaores, de los barrios de Triana y la Macarena en Sevilla, de la Viña en Cádiz y del Perchel en Málaga y en otras provincias. Y también dice: adquiere repentinamente la frase poética caprichoso corte y lozanía. Cierta inspiración jacarera anuncia a uno de los vigolistas barberiles, el tócalo barbero, a quien tanto debe el Avapiés de Madrid, la Viña de Cádiz o los Percheles de Málaga. Bien, como sabemos, en el siglo XVIII Málaga es, gracias a su industria, una de las capitales españolas más pujantes en lo económico. Eso lleva consigo que sea una ciudad abierta a formas diversas de innovación cultural. Que hay dinero en la ciudad se demuestra por la cantidad de locales de espectáculos que existen, como los cafés cantantes, donde se ofrecían bebidas, baile y cante. Estos establecimientos surgen a imagen y semejanza de otros que había en ciudades como París, conocidos como Café Concert o Café Chantant, en Berlín, Buenos Aires, Viena, Esmirna o Estambul, donde tenían cabida otros géneros musicales como el cuplé, las romanzas, el tango o el rebético. El flamenco se empieza a consolidar como género musical bien definido en los cafés cantantes, pues sirven de laboratorios idóneos para el intercambio de mudanzas de baile, ritmos, melodías y coplas. De este modo, músicas y bailes forjados en ámbitos tan distintos como fiestas populares y romerías, celebraciones familiares, teatros, patios de vecinos, etc., se fueron destilando y perfeccionando gracias a cualificados intérpretes que les imprimían una personalidad propia.
El baile, sin duda, era el rey del espectáculo, gracias a su plasticidad y sensualidad. Pero el cante, poco a poco, fue ganando terreno. Unas veces sirve para acompañar el baile y otras es interpretado por solistas con una clara vocación artística, esto es, con la voluntad de dejar huellas en forma de creaciones personales. La guitarra flamenca tardará algo más en alcanzar más altos vuelos y afortunadamente sigue y sigue volando. En la segunda mitad del siglo XIX llegó a haber en Málaga unos 15 café-cantantes. Pensemos que nuestra ciudad en esta época no llegó a los 100.000 habitantes, como hoy pueden ser Gerona, Lugo o San Fernando. Eusebio Rioja, también de la Peña, ha estudiado con detalle los café-cantantes de Málaga y da noticias del Café del Sevillano, también llamado Café Bernardo, y Café de las Siete Revueltas, por su emplazamiento en lo que hoy ahora es la plaza de las Flores. Un local más bien modesto pero de mucha solera. El Café España vivió desde los años 1860 hasta 1938 y era mucho más lujoso y grande que el anterior. Estaba también el Café de la Loba, fundado en la primera mitad del XIX, y el Café del Turco. Hubo también cafés normales que se reconvirtieron a cafés cantantes, ante el éxito de este tipo de locales, caso del Café Suizo, y pequeños teatros también que sufrieron el mismo proceso, como el Café Universal, también llamado Café Campos. Este café estaba en la calle Granada, aquí al lado, y fue un local bastante selecto que albergó tertulias de escritores y artistas y lo más granado de la capital. Pero con todo esto, el café cantante por antonomasia de Málaga fue el Café de Chinitas, inaugurado en la medianía del XIX con otro nombre. En él se ofrecían representaciones teatrales y alcanzó gran fama el actor Gabriel López, apodado el Chinitas, apodo que terminó dando nombre al local. Este café, como todos sabemos, llegó a adquirir tintes legendarios, lances, aventuras y coplas cobran vida en él. A la perpetuación de su nombre contribuyó sin duda García Lorca y su famosísimo verso. Bien, en los cafés cantantes convivían bajo un mismo techo los bailes, cantes y toques de distintas zonas de Andalucía y del Levante. Aquí un libro de referencia el que hizo Ana Díaz Olaya sobre los cafés cantantes de Linares, donde estudiaba todo ese ambiente vinculado a la minería. Pero también se daban allí una nueva clase social media, la clase media urbana, que se codeaba con la burguesía adinerada, el proletariado industrial y los catetos de los pueblos, creando un público variopinto con ganas de ver y escuchar un género con el que se identificaban mucho más que con la música francesa, italiana o centroeuropea. Así, el burgués más atildado y el obrero y el campesino más humilde tenían al flamenco como su música. Empresarios e industriales, en Málaga ha habido poca aristocracia, ejercían a veces de mecenas que sufragaban fiestas flamencas. Eran los señoritos, y los había buenos, malos y regulares, rumbosos y encogidos, putañeros y hogareños, chanelaores y roneantes, de todo había. El medio siglo, que va desde 1870 a 1920, fue una época dorada para el flamenco en Málaga. De ahí que Manuel Machado, en su poema Canto a Andalucía, parece ser que publicado en 1929, junto a Málaga pone el adjetivo cantaora. En ese medio siglo largo, el cante por malagueña alcanza su cenit creativo con figuras como Juan Breva, el Canario, Baldomero Pacheco, el maestro Ojana, Juan Trujillo el Perote, la Trini y Paca Aguilera, entre otros muchos. A los encantos del cante por malagueñas, preñado de melancólicas letras y armonías, no escaparon cantaores foráneos como Enrique el Mellizo, don Antonio Chacón y Fosforito de Cádiz. Por no hablar del toque de guitarra con el que se ajusta dicho cante, en el que el gitano madrileño don Ramón Montoya dejó su huella indeleble hasta hoy día. De toda la estilística de las malagueñas se han ocupado en diferentes libros Pepe Luque Navaja, Pepe Navarro, el recientemente fallecido Jorge Martín Salazar y el estudio más reciente y voluminoso, el que han hecho José Francisco Ortega, Luis Soler, Antonio Gómez Alarcón y Rafael Ruiz, que lo tenemos aquí con nosotros. Málaga no volverá a tener otra época importante en lo que se refiere al flamenco hasta finales de los 50, con la llegada del turismo y la apertura de los tablaos, locales bien conocidos por todos, que vinieron a ocupar el lugar dejado por los desaparecidos café cantantes.
la labor que ha hecho Paco Roji, que también lo tenemos aquí, en recopilar una ingente cantidad de material gráfico de estos locales y de los artistas que en ellos trabajaron, es digna de admiración. Tablaos de referencia fueron el Refugio, en la calle Duquesa de Moya, el Pimpi, la Taberna Flamenca de Pepe Berrocal, en la calle 7 Revuelta, que no hay que confundir con la Gran Taberna Gitana de Antonio Rojas, que estaba al lado del Cervantes. En la costa los tablaos proliferaron al calor del turismo. Torremolinos se llevaba la palma con locales como la Gamba Alegre, el Jaleo, las Cuevas Flamencas, el Pillallo, el Madrigal, la Bodega Andaluza, el Tabarín, el Gourmet, entre otros. En Mijas Costa estaba el Calipso, la Castañuela en Fuengirola, el Boquerón de Plata, el Platero, la Pagoda Gitana y los tablaos de la Cañeta y de Lola Flores en Marbella y Puerto Banús. Además, en las parrillas de algunos hoteles como el Don Pepe o el Pez Espada se daban espectáculos flamencos. A todo esto hay que sumar las sucursales de tablaos madrileños como el Duende de Gitanillo de Triana o el tablao de Manolo Caracol Los Canasteros, que cuando en Madrid se ponía en verano la cosa floja, habrían sucursales aquí en la provincia de Málaga, sobre todo en Marbella. Desde finales de los 60 empezaron a proliferar también los festivales en toda la provincia, algunos de los cuales afortunadamente sobreviven. Así, las principales figuras del flamenco pasaron por los festivales de Málaga, Alhaurín de la Torre, Torremolinos, en el Alay, Ronda, Casaremeja, Ojén, Coín, Álora, Vélez, Río Gordo, Almásar y decenas de pueblos más, que haría la lista muy larga. Muchos de estos festivales se organizaron al calor de las peñas flamencas, que solían asesorar a los ayuntamientos en la confección de los carteles. Y ya hablando de peñas, nos tenemos que detener en la que nos encontramos ahora, cuyo titular es el cantador veleño Antonio Ortega Escalona, Juan Breva, llamado en su día con toda justicia el rey de las malagueñas. La Peña Juan Breva comparte el cetro de la antigüedad de este tipo de entidades con la Platería de Granada. Repasar lo que ha supuesto la Peña Juan Breva en la historia del flamenco en Málaga y fuera de Málaga se escapa al propósito de esta conferencia, pero no está de más señalar que durante más de 60 años varias generaciones de artistas y aficionados han tenido su lugar de encuentro en ella. Su futuro corre parejo a la mayoría de estas entidades, surgidas en su mayor parte entre los años 60 y los 80. Bien, la goleta de la que habló Pericón, no crean ustedes que ha dejado de navegar, pues ha ido dejando fardos en otros países del mundo, en Francia, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, Australia, etcétera, etcétera. Además, con nuevos fardos, porque los flamencos han establecido mucho más que un corpus musical a base de soleares, malagueñas, bulerías, etcétera, etcétera, sino que han mostrado la manera de seguir creando, eso sí, siempre que se conozca la fastuosa herencia anterior. En el flamenco, más importante que el qué es el cómo se canta. Por eso a Paco de Lucía, un choro brasileño, le sonaba flamenco y era capaz de robarle armonías para empaquetarlas en nuevos fardos y que la goleta siguiera navegando eternamente. Visto lo visto, en este apresurado recorrido por la historia del flamenco en Málaga y cambiando ya de tercio, cabría preguntarse ¿cuáles son los retos para el futuro del flamenco de instituciones como las peñas flamencas y en concreto esta que estamos, la Peña Juan Breva? Pues vamos a ello. Yo quería, tras este rápido y atropellado recorrido, hacer una serie de reflexiones, 10, por aquello de los decálogos, de cosas que no son propuestas, sino reflexiones en voz alta, que me gustaría compartir con todos ustedes y con los aficionados que luego puedan escuchar esto. Recuerdo que hace unos 11 años me hice un viaje raro por lo valiente, porque yo tenía 2 niños de 2 años y cogimos mi mujer y yo un avión y nos fuimos a Puerto Rico un mes, en el mes de febrero, así. Cortamos amarras y nos fuimos allí, con 2 casi bebés. Y recuerdo, le pregunto a Jerry González, al genial trompetista de Latin Jazz, ya desaparecido, muy vinculado también a algunas agrupaciones flamenco, tocó con Paco Lucía además, y yo lo conocía, era de origen puertorriqueño, aunque nacido en Nueva York, y lo llamo y digo, Jerry, ¿qué sitio bueno hay para escuchar en tu tierra algo de jazz latino? Y me dice, ve al Balcón del Zumbador, que era un sitio perdido por una playa. Nos plantamos allí con otras familias que conocíamos y nos llegamos a un sitio mágico,
era todo lleno de fotografías de artistas de la música latina, del jazz, de la salsa, de la música de Puerto Rico. Era fascinante el sitio al lado de la playa. Y me acordé yo de las peñas flamencas, de las peñas hombrevas y de otras peñas, el poco valor que le damos a todo esto que tenemos aquí. Cuando vamos a un sitio de los que desconocemos su pasado o todas sus claves, nos quedamos fascinados porque nos parece todo nuevo, viendo carteles de los años 60, de músicos de jazz de los años 70, 50, muy antiguos, fotos preciosas. Digo, bueno, caramba, si eso es lo que tenemos allí. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a llegar aquí y ver una foto de Diego el Perote o del Cojo de Málaga, el busto de Juan Breva o el sombrero el bastón de Antonio Bailén, creo que están aquí, los zapatos, perdón, la guitarra del Pillallo, o sea, objetos valiosísimos que lo vemos por cotidiano, no le echamos cuenta. Y yo creo que lo primero que tenemos que tomar conciencia es que la cultura a la que pertenecemos, la del flamenco, tiene una tradición enorme, de las músicas más importantes del mundo. El otro día, ayer creo, me pasó Francis Bonella un audio de Paco de Lucía en el ensayo, haciendo las pruebas de ensayo de su disco Lucía, tocando por seguirilla y cantando. Una cosa fascinante, pues se lo mandé a alguna gente y casi no le echaron cuenta. Si le llego a pasar algo de Jimi Hendrix se vuelven locos. Pero estaba Paco Lucía, estamos hablando del guitarrista más importante de la historia. Y bueno, parece que, bueno, pues si esto es me tuve que tomar 2 o 3 vasos de tinto ayer en mi casa escuchándolo, porque esto no se puede aguantar, y a algunos amigos se los pasé porque me parece una cosa increíble. Por eso yo creo que lo que tenemos que tener conciencia, tenemos un producto, visto en términos comerciales, un producto de primerísima calidad. Venderlo lo vendemos regular, hay que saberlo vender mucho mejor, porque estamos tan acostumbrados a verlo de manera cotidiana que no le echamos cuenta. El segundo punto que quería ver era si tenemos conciencia de eso que tenemos, hay que saberlo difundir, divulgar. Lo que han estado antes apuntando Pablo y Ana sobre esos proyectos ilusionantes que hay, es una buena manera de ello, es una buena manera de hacerlo. Yo creo que las peñas hombrevas y todas las instituciones como las peñas flamencas deben tener esa vinculación con el futuro, porque no olvidemos que, y entro en el punto 3, que las peñas flamencas casi todas empezaron esto a finales de los 50 y la platería, pero luego ya empezaron los años 60, 70 y 80 y luego ya menos peñas en los 90, y todas esas peñas flamencas, claro, el personal fundador lógicamente ha ido envejeciendo y en muchas de ellas el recambio generacional no se ha producido, y esa correa de transmisión tiene que seguir, porque si no el patrimonio que hay aquí muere, y esto lo tiene que tener en cuenta, tienen que darle valor las jóvenes generaciones, entre las que ya no me encuentro, sino los que vengan detrás, para saber que lo que tenemos aquí es un caudal de información, de belleza y de arte imponente. Y en eso, el cuarto punto que quería incidir es que las peñas flamencas y las peñas hombrevas, aparte de dar recitales, evidentemente a todos los aficionados lo que más nos gusta es escuchar, de cantar, de tocar, de ver, de bailar, tiene que formar buenos aficionados, no aficionados que digan me gusta o no me gusta. Hay una frase que las quiero leer para que no se me vaya ni una coma. Decía Rafael el Gallo, el torero, dice: mi padre es el mejor aficionado que he conocido. Cuando decía que una cosa estaba bien o mal, explicaba el porqué. Eso me parece fundamental, porque cuando uno sale de un recital de algo, sí me ha gustado mucho, no me ha gustado. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué te ha gustado? ¿Por qué no te ha gustado? No quedarnos en la epidermis, y eso es una labor que tienen las peñas flamencas y las peñas hombrevas como peña principal de Málaga. Formar aficionados con criterio. Luego ya cada uno tendrá su gusto, evidentemente, pero tener un criterio. Si algo, una bulería está fuera de compás, de decirle, oye, estoy viendo que eso está fuera de compás, tener criterio, canta desafinado, o esa malagueña de Chacón ha mezclado 7 malagueñas en una. Bueno, puede ser una creación genial o puede ser un desbarajuste, pero por lo menos que sepa reconocer lo que estamos escuchando. Y eso desde hace mucho tiempo aquí se forma en las sesiones de estudio, que siempre me han parecido muy interesantes, esa
aficionados, por eso hay que darle mayor difusión y sobre todo atraer gente más joven para que ese recambio generacional siga fluyendo y siga avanzando, que es el punto quinto que estoy diciendo ya. Pues darle un formato, lo que se está haciendo ahora últimamente, como lo que hizo Adolfo el otro día sobre la soledad de Frijones, para que eso luego pueda llegar a más gente, es una fórmula estupenda, porque da pie a que ese conocimiento que da el conferenciante y lo que maticen los demás, pues puedan llegar a un número importante de gente y aprender. Todos aprendemos de todos. Un sexto punto que a mí me gustaría destacar es que para atraer a gente ajena al flamenco no hay que temerle a otras músicas. El flamenco no hay que confundir la pureza con el puritanismo. Flamenco, tocaba Arturo Pavón el piano y cantaba Caracol, y más puro no puede ser. Y se puede hacer tocando flamenco con un saxo o con un buzuki. El que es flamenco, y eso no hay que temerle, porque no hay nada de destroza. La música no hace daño. Uno puede hacer buena música, vale, está destrozando una soleá. No, la soleá está cantando muy malamente. La soleá ya la dejaron grabada Niño Los Peines y Chacón y todo eso está ya perfecto. Pero no hay que temerle a los experimentos, eso no pasa nada. Y eso, en la Unión, por ejemplo, dan un premio a los instrumentos flamencos. Bueno, pues a un saxo, un piano, donde dan otra visión del flamenco, ajustándose a los tonos y a los ritmos propios del flamenco, evidentemente. No va a tocar una guitarra eléctrica, algo de AC/DC allí, pues evidentemente no es lo suyo, tendrá que hacer algo vinculado al flamenco. Un séptimo punto que a mí me interesa mucho, que antes lo estaba hablando con Pablo, que se puede meter dentro de las sesiones de estudio, es hacer audiciones de discos, porque vivimos en un mundo digital cada vez más impersonalizado. Yo ya pertenezco a la época del vinilo y de los discos de pizarra, ya casi de los cilindros. Yo veo un objeto en forma redonda y ya miro, pero me dan un pendrive con la discografía de Camarón entero y se me puede olvidar en mi casa, porque no me llama la atención, que es un objeto muy pequeñito. Ahora, si yo veo un disco pequeño de Camarón con Paco del año 71, digo, pues está nuevo, voy a mi casa a escucharlo ahora, a ver cómo suena esto, cómo estaba eso grabado en esa época. Yo creo que esas audiciones de discos de pizarra con el archivo imponente que tenía Peña Hombreva, o discos de vinilo, en las sesiones de estudio, yo creo que sería muy interesante, y no quedando solamente en las grabaciones que tenemos impersonales de los MP3, sino ver, esta es la portada de un disco, esto es porque eran obras de arte. Un octavo punto que a mí me gustaría tocar para visiones de futuro, que lo estaba comentando antes con Pablo, y Pablo ya tenía cosas pensadas, era darle más valor en Málaga y fuera de Málaga a la malagueña. La malagueña, como he dicho antes, su época dorada pues terminó en los años 20, su época dorada en cuanto a creación personal, no digo en cuanto a interpretación. Las grandes creaciones, salvo algunas que vino después, menores, pero estaban, digamos, prácticamente hasta Chacón, digamos así, ¿no? Están todo el corpus musical de la malagueña, el principal, está ahí hecho antes. Yo creo que habría que dar una cabida a la creatividad siempre que tenga aquello sonido de malagueña. En los cantes de Levante se ha evolucionado mucho, por ejemplo. Los cantes de Levante, si uno escuchamos en los años 20 y escuchamos hoy en día un taranto, una taranta, luego han llegado Chocolate, Fosforito, Camarón, mucha gente, Encarnación Fernández, muchos de ellos afortunadamente vivos, que han creado cosas y no se les ha dicho, eso no es así. Y estamos acostumbrados, cuando alguien voy a hacer una malagueña de la Trini y le ha hecho de poner, eso no es así. Vamos a ver, está bien eso cantado, ¿no? Lo mismo ya es no de la Trini, ya es del que lo está cantando, con matices de la Trini. O sea, hay que darle una apertura, si no, estamos viviendo entre músicas fósiles. Y eso es lo peor que le puede pasar a un arte. Y ahí destacaría mucho también el toque de guitarra por malagueña, donde el canon musical lo dejó fijado don Ramón Montoya, y a partir de ahí se ha evolucionado poco. Si nos fijamos en los discos de los guitarristas solistas, Paco, Manolo Sanlúcar, Serranito, Vicente Amigo, Gerardo Núñez, veremos muy pocas malagueñas solistas, muy pocas. El toque por Levante aparece prácticamente en todos sus discos, o por rondeña, digamos que es una variación del toque por Levante, aparte ya evidentemente de bulerías, tango, soleá, etcétera, etcétera. Pero el toque por malagueña hay que reivindicarlo. ¿Y cómo se reivindica? Con nuevas creaciones.
por nuevas creaciones, saber lo que han hecho los grandes maestros del pasado, por supuesto, Montoya y Melchor de Marchena, el Niño Ricardo, etcétera, etcétera, y Manolo Sanlúcar, que ha tocado por malagueña de manera genial. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para seguir creciendo, avanzando, si no vamos a vivir con el cante que lleva por bandera Málaga, que es la malagueña, viviendo solamente del pasado, y eso no puede ser. Otro punto, que el penúltimo, que quería tocar sería hablar, digamos, de la implicación de la sociedad, y de esto Pablo es el que debería dar la conferencia, no yo, de la sociedad en el mundo del flamenco, a partir de gente, de industriales y gente de las empresas que puedan estar vinculados con apoyo económico a proyectos de la Peña Jambreva o de otras zonas, pero estamos aquí, de otras peñas, pero estamos aquí en la Peña Jambreva, y yo creo que de eso Pablo podría dar un día 2 o 3 charlas seguidas. Y por último, y con esto termino ya lo penúltimo de esta parte, es ver, creo que tenemos en la Peña Jambreva una ventana abierta para el futuro, y creo que se debe, la Peña Jambreva tiene que ser el sitio de encuentro y de reunión de todos los flamencos de Málaga, donde podamos echar un rato de cante, de conversación, porque si en el flamenco es importante el arte, el cante, la guitarra, el baile, menos importante no es la conversación. Una buena conversación de flamenco es mucho mejor que un buen cante o un cante mediocre. Yo creo que eso, una peña flamenca debe servir de punto de encuentro, de discusiones acaloradas incluso, vamos, que nos peleamos en la barra del bar y luego nos invitamos, no pasa nada, para eso estamos, discutir, a mí me gusta esto, lo otro, por este motivo, por lo otro. Esas discusiones para mí han sido, desde que soy adolescente, muy provechosas, porque he aprendido mucho de grandes maestros. Y bueno, yo creo que el futuro que se abre es un futuro esperanzador, y yo quería terminar la conferencia con algunos cantes, por un recorrido rápido, atropellado también, por lo que ha sido la historia del cante en Málaga y provincia, con unas pequeñas muestras sonoras de los artistas malagueños que han grabado el cante y que ya no están entre nosotros, para no alargar. Hay algunos artistas aquí que no van a estar, aquí como Juan Bonela o Pepe Campillo o Pepe Satorre tocarnos. Aquí vamos a escuchar flamencos que, por desgracia, ya no están entre nosotros, pero que deben ser nuestra guía, la guía del aficionado y del artista, para seguir creciendo en el día de mañana, para que veamos, conocer toda la fastuosa tradición que tiene el flamenco, porque para poder crecer la única manera es conocer lo que hay atrás, si no se crece muy malamente y con los pies de barro. Todos los grandes creadores han conocido todo lo que había antes, y ahora lo tienen los cantadores actuales, lo tienen mucho más difícil. Más fácil porque tienen más acceso, pero más difícil porque hay más cantidad. Hay mucho más que conocer. Antes había que conocer hasta los cantes que había en los años 50, pero es que de los años 50 hasta el 2020 se ha crecido bastante. Pues todo eso lo tienen que conocer las generaciones modernas, de guitarra, de baile y de cante. Pues vamos a hacer, como he dicho antes, un pequeño recorrido atropellado por este fascinante mundo del flamenco en Málaga.
me tenía por sabio en las cosas del querer. Prepara bien los pulmones que tienes que trabajar y para darle al grito millones. Y alegre y floreciente el pueblo de Fuengirola. El Cristo de misericordia. Ay, El día que murió, mi padre. ay, creí perder la razón al verla que se movía. Porque ninguno de los dos fue un güey con la corrupción y tú no por el firmamento cielo de del sol. La enterraron por la tarde a la hija de Juancito. Se me mojaron la vera, estando la cama. Equivocación. El que se tenga por grande, La iglesia del Carmen, los pecadores, y en un trono sencillo lleno de flores, ay, que no vaya a ver, ay, que no señores, lo siento y se lo voy a demostrar. Con mi canto y con mi baile, hago la piedra robar. Sale el lobo queroncito de nuestra graciosa playa, sale el lobo queroncito, prisionero entre las mallas, relumbrando de bonito de nuestra graciosa. El barrio la tenía. de los tiempos del rey Faraón. Ay, ese parecía
Bien, esperemos que estos vídeos se queden parados una temporada grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta la próxima, que todavía no tenemos fecha, pero la idea es que este ciclo se prolongue unos cuantos martes más, y quizá estamos en abril, pues para mayo, junio, si no la última de mayo, la primera de junio, volveremos a convocaros para echar un rato tan fantástico como hemos echado con nuestro querido Ramón Soler. Muchas gracias por venir.